¿Pensaste que no volvía? Te voy a decir la verdad. Por un momento yo también lo pensé. Pero una noche me encontré con vos, que en una pizzería me contaste que escuchabas noticias desde Lilliput mientras corrías y que te sabías casi anécdota por anécdota lo que yo contaba en el podcast. Y otra noche me encontré con vos y tomando una copita de vino hablamos sobre cómo está dando vuelta el recuerdo de lo que pasó en la pandemia, lo que pasó con nuestros viejos, que el miedo a morir era real y que salimos por cómo sabemos tejer lazos de solidaridad. Hablamos de lo irreparable, de lo difícil, de los discursos que se imponen, de por qué decidí hacer noticias desde Lilliput. Y también me encontré con vos, que en medio de episodios larguísimos y a veces enmarañados, me dijiste que el arco narrativo se entendía. Y yo, que pensaba que a los pibes no les iba a interesar. ¿Pensaste que no volvía? Pero si nunca me fui, siempre estoy llegando. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Y me tomé unos días para pensar. Y pensé que es un lugar que vamos a mantener. Lo vamos a mantener vos y yo, porque lo necesitamos, porque nos hace bien, porque nos gusta. Fratelli e sorelle, buonasera. I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Desde los confines del mundo. Vamos a contarles historias raras, historias de náufragos, historias de sobrevivientes. Mucha de la gente que hace esta crítica son literalmente liliputienses. Nos dijeron tantas cosas. Liliputienses. Bienvenidas y bienvenidos a Noticias desde Lilliput. Hola, ¿cómo estás? Soy Andrés Lagota y aquí aceptamos el desafío de asumirnos como liliputienses. Te doy la bienvenida a este episodio número 11. Y esta vez retomamos con todo. Vos ya sabés que hay un lado A del episodio, que es este, un lado B del episodio, donde leemos los viajes de Gulliver, y te aviso que vamos a empezar un lado C de este episodio, donde nos vamos a dedicar a leer sobre ingeniería. No te puedo anticipar más. Te recuerdo que tenemos un número de teléfono, el más 54 911 30 96 91 72, para que nos dejes mensajes en Telegram y WhatsApp. Y quiero agradecerte por los tecitos que nos mandaste esta semana que pasó, y en parte por eso también estamos retomando. No podíamos dejar ahora. Y desde ya que si quieren seguir con el ejemplo, otros y otras, y colaborar con la continuidad de esta serie, pueden sumar unos pesitos compartiéndonos un tecito. El link para colaborar está en la descripción general de la serie, no en la del episodio, porque esa también es otra cosa que me pediste que aclarara. También nos podés seguir en redes, a través de los canales que vas a encontrar en la descripción del episodio. Estos días estuve hablando mucho, pero mucho, con amigos y amigas. Estaba haciendo una lista de todas las cosas de las que tendría que hablar, de esta mala costumbre en la que entré en este podcast de hablar de todo lo que pasa en la semana, cada día de la semana. Eso que le llaman coyuntura liliputiense. ¿Cómo no voy a hablar, por ejemplo, de la condena confirmada a Cristina Kirchner? ¿Cómo no voy a hablar del lanzamiento de la Fundación Faro? ¿Cómo no voy a hablar del brazo armado de las fuerzas del cielo? ¿Cómo no voy a hablar de la entrevista con Donald en Mar-a-Lago o con Elon Musk? ¿Cómo no voy a hablar del voto en la ONU
absolutamente solo, rumiando la traición de Israel y Estados Unidos, que ni ellos tuvieron los huevos de votar en contra de la sanción a la violencia contra las mujeres. ¿Cómo no voy a hablar de las listas negras de libros? ¿Cómo no voy a hablar de la reculada en chancletas en el G20 de Brasil, donde el monarca fake se juntó con los archienemigos comunistas de Lula y Xi? Business are business, decía Corleone. No creas que no estuvo en la foto por un problema ideológico. Los problemas eran otros. No estaba a la altura. Y se le iba a ver la papada. Por eso es el único mandatario que no salió en la foto. Nos llevan los nadie negros, razas sudacas. Vamos a volver a poner la voz en un coro multicolor. Desde el confín del mundo nuestra voz se siente. Liliputeadas de la semana. Un solo matiz, Lilliput despierta con fuerza y con ímpetu. Lilliput construye un futuro diferente. ¿Sabés qué? Algunas cosas sí voy a decir sobre todo esto que te estuve nombrando recién. Sobre la Fundación Faro, que respalda La Libertad Avanza, el partido de gobierno en Lilliput, vamos a hacer una auditoría. Y si no la hago yo, hacela vos. Cruzá la lista de los empresarios que fueron con los que si se llega a privatizar alguna empresa o a concesionar algún segmento de patrimonio, puerto, litio, gas, petróleo, hidrovía, aduana, construcciones, blanqueos. Decime a quién se lo dieron. Y nos fijamos si estuvo en la cena del Yacht Club de Puerto Madero, porque los que estuvieron allí eran los superrepublicanos, los héroes defensores de la institucionalidad. Pero ahora resulta que todos se maquillan de Joker, de Guasón, porque saben que para sus enjuagues y sus negociados no tienen mucho tiempo. Pero muchos de los que estuvieron esa noche saben bien, porque lo estudiaron de chiquitos cuando eran jóvenes, antes de ser gerentes o ocupar altísimos cargos en la corte de Lilliput, que en el gueto de Varsovia también hubo garcas que traicionaron a sus paisanos. Dirán que lo hicieron para sobrevivir, pero entregaron a sus paisanos a los nazis. Cuando el rey desnudo habla de batalla cultural, ya te dije, es como el tero, que pega el grito lejos del nido. Si querés saber dónde están empollando los huevos, revisá la lista de quienes pusieron 20 lucas verdes por cubierto. ¿Que le ponen a todos? Sí, seguro. Pero algún día van a tener que dar respuesta por los cubiertos de la Fundación Faro. Como Blaquier, Gagá y todo tuvo que responder por la noche del apagón. ¿Brazo armado? ¿En San Miguel? ¿Cerquita de Campo de Mayo? Los diputados santafesinos Esteban Paulón y Mónica Fein denunciaron penalmente a los agitadores identificados con el gobierno que el sábado último lanzaron la agrupación Las Fuerzas del Cielo. Se detienen en particular en las declaraciones del médico Daniel Parisini, responsable político del Armado y conocido en las redes sociales como Gordo Dan. ¿Qué dijo el Gordo Dan? Escúchalo. Los diputados santafesinos que presentaron la denuncia explican que brazo armado implica la existencia de un grupo organizado con capacidad y disposición para ejercer la violencia en defensa de un proyecto, ubicándose en la esfera de la intimidación y la amenaza contra opositores y disidentes. En tanto, Guardia Pretoriana se asocia al uso de la fuerza para proteger el poder de una figura autoritaria. Remite a un cuerpo paramilitar que servía de escolta a emperadores romanos y socialmente se refiere a un cuerpo armado compuesto por mercenarios crueles dispuestos a dar muerte. Las dos expresiones contienen una carga de violencia simbólica y directa, ya que incitan al odio y a la persecución hacia quienes pueden ser considerados enemigos de este proyecto político, dicen Esteban Paulón y Mónica Fein en su denuncia. Y encuadran las conductas en la Ley Antidiscriminación 23.592, que pena la propaganda y los discursos que inciten al odio por razones políticas, religiosas o de identidad sexual, entre otras. Te digo la verdad, no sé qué pasa en estos casos con la figura penal de apología del delito. Vuelvo a preguntar,
¿Brazo armado? Que no te engañen. El problema no es la decoración o la denuncia de instigación al delito que nadie hizo. Luchar por la libertad es otra cosa. Pregúntale a San Martín, a Belgrano, a Moreno, a Castelli, a Güemes, a la generala Juana Zurduy. Mira, te voy a nombrar a algunas mujeres que quizá no te suenen. Manuela Pedraza se distinguió por su resistencia y combatió al lado de su marido, hiriendo de muerte a un soldado inglés. El rey de España, porque todavía éramos colonia, le otorgó el grado de subteniente de infantería y un sueldo. Martina Céspedes, junto con sus 3 hijas, capturó a 12 soldados ingleses que buscaban comida y bebida en su pulpería. El virrey Santiago de Liniers la nombró sargento mayor del ejército y defensora de Buenos Aires. Isabel Gutiérrez, Manuela Correa y Bernarda Villalba se invisibilizaron en la historia por dar su vida defendiendo la ciudad. Mariquita Sánchez de Thompson, ¿te suena? Himno nacional argentino. Y Flora de Ascuénaga. Ellas ofrecían sus casas para reuniones donde se discutían los rumbos de lo que luego sería el proceso revolucionario de mayo de 1810. ¿Y me hablas de brazo armado por la libertad del Jabo? Es mucha información, es largo. Defendiendo el proyecto de país de nuestro líder Javier Milei y defendiendo sus ideales. ¿Cuáles son? Los ideales del presidente, él mismo lo dice siempre, es el liberalismo, que es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada. Lucha por la libertad, por la soberanía, como te dije, es otra cosa. Vos lo sabés bien. Preguntale si no a los combatientes de Malvinas. El resto es chamullo. ¿Es cierto que el que publicó el video del asesor ad honorem del Palacio ahora es de los servicios secretos de Lilliput? La esquina. ¿Es cierto? Cada día hay una nueva historia en el reino del monarca algorítmico fake. Principalmente les quiero contar que la agrupación Fuerzas del Cielo, que se está formando hoy aquí entre nosotros, es el brazo armado de la Libertad Avanza. Es la guardia pretoriana del presidente Javier Milei. Sus soldados más leales, los que estuvieron desde el principio y los que van a estar hasta el final. Sí. Vinieron varios profesores, docentes, vinieron con 2 micros, un micro grande y un micro mediano. Y con su camioneta del CONICET. Y con la camioneta del CONICET, que pagamos todos, de la Universidad de La Plata. Claro, sí. A hacer un viaje de estudios. Sí, los cuales estuvieron haciendo fiestas, giras, alquilaron 2 casas. Sí. Y todo un camping completo para ellos. Acá fueron recibidos como se merecen, se les dijo que se dejen auditar y se enojaron, se les dijo que... Cosa que toda esa fiesta que hicieron la terminamos siempre pagando nosotros, la venimos pagando hace 40 años. Saludos desde Potrerillo, somos los militantes de Milei y venimos acá a hacer un breve reporte de todo lo que está pasando hasta el día. Primero que nada, saludamos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su grandiosa victoria. Felicitaciones a él y a todo el equipo que trabaja para conseguir. Eso genera un movimiento excelente con la Argentina, para nuestro presidente, que hemos trabajado arduamente para poder llevar hacia ahí. Les comentamos de que nosotros trabajamos por varios años, a pesar de que muchos no saben, hemos trabajado para ayudar al presidente
haciendo de todo, de afiliaciones hasta expedientes y, como dice él, trabajando en las oscuras, por un lado, para demostrar nuestro apoyo hacia la pequeña campaña que hizo él desde el principio hasta el final, y hasta el día de hoy seguimos trabajando. Bueno. Pero te dije que no quería hablar de cada cosita de la semana. Te quiero hablar de algunas personas. Algunas de ellas, sin duda, sos vos. Pero eso lo sabemos vos y yo. La primera persona de la que te voy a hablar ya no está. Es alguien que sobrevivió en otras batallas. Eran los años 90 del siglo pasado en Lilliput. Había un ministro de Economía que vendía cuentos, como se venden ahora. Ahora está enojado con la política del monarca desnudo, pero la política de él y la de ahora tienen mucho de parentesco. De hecho, el monarca, hubo un tiempo, antes de ser el segundo líder más importante del mundo, que él admiraba al exministro. Ahora le quiere dar cátedra. Bueno, te decía que el entonces ministro mandó a los científicos a lavar los platos. Algo muy parecido a lo de ahora, porque había instalado la mentira de que no trabajaban. Algo muy parecido a lo de ahora. Y con esta mentira el exministro jubiló a muchos y muchas. Yo te estoy hablando de una sola, pero fueron un montón. Y el punto no está en sus historias individuales, aunque cada uno de ellos y ellas son personas y las tienen, esas historias individuales. ¿Sabes dónde está el punto? En que eran toda una generación de científicos que el estado de Lilliput había formado en la época de los Leloir, de los Milstein. Porque viste que se habla mucho de los que ganaron el premio Nobel, pero esa gente no nace de un repollo. Para que haya un Messi, un Maradona, un Apache, un Román, no me pidas que te nombre a los de otros equipos, porque tengo menos fútbol que catecismo. Bueno, para que haya esos jugadores de primera línea, tiene que haber cientos de miles en el potrero. Bueno, con los científicos es igual. Y el Estado gastó fortunas en formar a toda esa generación. Y entonces, mandarlos a lavar los platos es malversar los fondos del Estado. Eso sí es dilapidar. Y ahora te voy a hablar de lo que pasa cuando nos animamos a hablar. Te dije que esta semana estuve conversando con muchos amigos y amigas. Y así, charlando, como quien no quiere la cosa, tiro porque viste que ahora los que se consideraban de clase media descubrieron que son pobres. No estaba hablando en tercera persona al plural, ¿eh? Bueno, y un comerciante, amigo mío, me dice, en mi casa comemos todas las comidas cuando vienen a dormir los chicos. Y otro amigo mío, profesor universitario, premiado, que forma parte de comités evaluadores a nivel mundial, me dijo, el sueldo mío y el de mi esposa, que también es investigadora, nos alcanza hasta el 15. Después tarjeteo. Estamos hablando de la misma gente que en los 90 mandaban a lavar los platos. Estamos hablando de la misma gente a la que se les habla de los méritos de la meritocracia y de las herramientas del sistema para equilibrar la balanza, de la teoría del derrame. Esa teoría que llevó a que, como dijo Oxfam en la cumbre del Grupo de los 20 en Río de Janeiro, hace pocos días, el 1% más rico de los países del Grupo de los 20 acapara actualmente el 31% de la riqueza total, frente a la cuarta parte, o sea, el 26% de hace 20 años. ¿Qué quiere decir? Que se concentró la riqueza. Antes, el 1% más rico tenía solo un cuarto de la riqueza y ahora tiene un tercio. Pero también estamos hablando que por primera vez nos animamos a hablar. Nos miramos en el espejo y ya no vemos esa clase media que a algunos incluso les daba culpa. Una clase media de límites difusos, porque no estamos hablando de una pequeña burguesía, profesionales. Hoy, si lo medimos por los ingresos, hablamos también de obreros calificados, petroleros, aceiteros, camioneros, algunos empleados estatales. Nos miramos al espejo y empezamos a animarnos a contarnos que estamos salteando comidas.
Y no se trata de, bienvenidos, ahora les toca a ustedes, hace años que nos pasaba a nosotros. Se trata de que mientras nos toca a una gran mayoría, hay otros que con el verso de que no se podía seguir con el despilfarro, se la están llevando toda. Y encima te sentís culpable y revisás las cuentas porque sabés que no te la estás patinando en gastos superfluos, pero buscás mantener a tu familia y te hacen creer que el problema sos vos. Y te quiero hablar de una cuarta persona. En este caso no te voy a contar si le alcanza o no y para qué, no es eso el centro de la cuestión. Porque como decía mi abuela, la plata va y viene, lo que importa es la salud. También estuve hablando esta semana mucho con ella y me di cuenta, no por ella en particular, de nuevo, viste que a veces algo que hablas con alguien te lleva a pensar en algo más general. Bueno, la sensación era que había una desazón acumulada de hace años, no de ahora, pero que está explotando, de para qué voy a hacer las cosas. Pensaba en aquellos científicos que después de tanto los jubilaron para que se fueran a lavar los platos. Pensaba en funcionarios que ocupan cargos sin estar mínimamente capacitados para ello. Hay una tarea fina, como diría Patricio Rey, que es que llegues a pensar que lo que te pasa es culpa tuya y que no hay otra salida. Que si pensabas que la salida era colectiva, creas que estabas equivocado o equivocada, porque el esfuerzo que compartís con otros pares al final no es recompensado de ninguna manera y ganan los malos, como se puso de moda decir ahora. Pero yo te estoy hablando de los Joker, de los guasones, de esos malos. Y entonces te quiero decir, un poco como pasó con este episodio, que si nos llegan a ver bajar los brazos, no se den cuenta que es porque estamos descansando un ratito y no porque nos hayan vencido, que es lo que creen que está pasando. Para eso seguimos construyendo vínculos que nos sostengan, que nos ayuden a nadar juntos aunque sea un mar de mierda, que nos permitan ver que hay otra forma de hacer las cosas y que en un punto, y sin compararnos, en lo más oscuro de la noche, saber que San Martín se animó a cruzar los Andes. Y no lo hizo solo. Es más, nunca se imaginó que lo iba a hacer solo. Ahí están las cartas que escribía a Buenos Aires, hablando de los brazos armados de la libertad, ¿no es cierto? Mira, te voy a leer un artículo publicado por Esteban Dómina en internet, en un blog, que está basado en un artículo de Felipe Piña. A mediados de 1818, las victorias de Chacabuco y Maipú, en suelo chileno, habían despejado la libertad de Chile. El siguiente paso era atacar a Lima, corazón del poderío español. Por aquellas horas lo que desvelaba a San Martín era conseguir los recursos necesarios para encargar ese tramo decisivo de la campaña, que incluía operaciones de gran envergadura como trasladar hombres, artillerías y pertrechos por mar hasta la capital virreinal. Con ese propósito, viajó a Buenos Aires, San Martín, para pedir apoyo al gobierno que encabezaba Juan Martín de Pueyrredón. Expuso su plan ante los miembros de la logia y se fue con la promesa de que recibiría ayuda. Pero estaba aún en Mendoza cuando recibió la noticia de que aquel auxilio no llegaría. Pueyrredón le explicaba que era imposible colocar el empréstito, aunque se llenen las cárceles y los cuarteles. Descorazonado, San Martín presentó la renuncia. Hasta allí había llegado. El director supremo le pidió que retirara la dimisión, a la vez que le autorizaba a endeudarse por cuenta del gobierno de Buenos Aires, y San Martín accedió a retomar la conducción del ejército de los Andes, dispuesto a encarar la etapa culminante de la campaña. Sin embargo, cuanto más se alejaba la guerra de las Provincias Unidas, más se enardecía el conflicto interior. La disputa del gobierno central con Artigas y los caudillos del litoral estaba al rojo vivo, al tiempo que parecía inminente el arribo de una poderosa fuerza despachada desde Cádiz para poner fin a los procesos independentistas, lo que se conoció como la restauración absolutista. A eso nos referimos con la oscura noche y las decisiones de San Martín.
Temerosos de que las montoneras atacaran la metrópoli, desde Buenos Aires ordenaron a los 2 ejércitos regulares, el del norte y el de los Andes, a que acudieran en su defensa. La orden directorial era tan temeraria como desatinada. Al replegarse, el ejército de Belgrano dejaba sin retaguardia a los valerosos gauchos de Güemes, que defendían el territorio asediado por los realistas desde el Alto Perú. Y a su vez, quedaba postergada sine die la campaña del Perú. A comienzos de 1819, el grueso del ejército del norte bajó a Córdoba, en tanto que San Martín, hondamente preocupado por el recrudecimiento de la guerra interior, decidió regresar a Mendoza para desde allí interceder ante las partes en conflicto a fin de transar una contienda que no puede menos que continuada ponga en peligro la causa que defendemos, según le escribió a Bernardo O'Higgins. A Estanislao López, el mandamás santafesino, San Martín se dirigió sin duda, sin ambajes, como era su estilo. Unámonos, paisano mío, para batir a los maturrangos que nos amenazan. Divididos seremos esclavos. Le exhortaba para rematar su carta con aquella frase tan esclarecedora como profética. Mi sable jamás saldrá de su vaina por opiniones políticas. Hay que ver si esta era la frase textual de San Martín. Algún día la vamos a buscar. Desde Buenos Aires lo conminaron a movilizar el ejército de los Andes. San Martín simuló acatar la directiva, pero dilató las cosas todo lo que pudo. Sus intenciones eran otras. Como fuere, sus esfuerzos no cayeron en saco roto. Por aquellos días se firmó un armisticio entre santafesinos y porteños que el Libertador festejó alborozado. Corría el mes de abril y ahora sí el horizonte aparecía despejado para la gran empresa. Sin embargo, la noticia de la temida invasión española volvió a agitar las aguas. San Martín comprendió que lo primero era defender con uñas y dientes los logros alcanzados, y lo más importante, tonificar el ánimo de los hombres que tendrían sobre sus espaldas aquella alta misión. Faltaban muchas cosas, pero patriotismo y coraje no podían faltar. Entonces el general, sentado a su mesa de campaña, tomó la pluma y de puño y letra redactó la proclama más recordada de la gesta sanmartiniana, la legendaria Orden General del 27 de julio de 1819. Compañeros del ejército de los Andes, ya no queda duda de que una fuerte expedición española viene a atacarnos. Sin duda alguna, los maturrangos creen que estamos cansados de pelear y que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni ensartan. Vamos a desengañarlos. La guerra se las tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos han de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las bayetitas que nos trabajan nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelota, como nuestros paisanos los indios. Seamos libres, y lo demás no importa nada. La muerte es mejor que ser esclavos de los maturrangos. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre o morir con ellas como hombres de coraje. José de San Martín. Me vas a decir que las épocas son otras. Es cierto, las épocas son otras. Lo que está en juego y quienes están de uno y otro lado es bastante parecido, Liliputeadas. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Liliputeada, evento que nos ayuda a contar lo que pasa en una tierra que a menudo nos duele, pero que queremos entrañablemente. Hasta aquí llegamos por hoy. Llegamos al final de este episodio 11 de Noticias desde Lilliput. Como decimos, un país que amamos y que a menudo nos duele. Como te dije, si querés colaborar con la continuidad de esta serie, podés aportar unos pesitos compartiéndonos un tecito. El link para colaborar está en la descripción general del episodio de la serie. Y también van a poder encontrar allí nuestras redes donde compartimos material durante la semana. Compartí, ponele like, el me gusta y recomendá. Y si sumás unos pesitos, nos vas a dar una gran mano. Soy Andrés Lagota y nos encontramos en el lado B de Noticias desde Lilliput, con el lado C que vamos a estrenar y en unos días con nuestro próximo episodio.
Noticias desde Lilliput. Un podcast en el que quienes no aceptan los matices no se sienten del todo cómodos.